Bienvenidos a las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior. Soy la profesora Marisela Rodríguez Sánchez y en la sesión 14 de la asignatura de Química estaremos viendo compuestos iónicos y moleculares. Identificaremos los conceptos de átomo, ion, compuesto, molécula y radical. Formaremos óxidos e hidróxidos y nombraremos los compuestos formados. El resultado de aprendizaje es comprender el lenguaje de la química. Haciendo un poquito de historia de nuestra sesión número 1, recordarán que el científico sueco Jöns Jacob Berzelius creó el sistema moderno de símbolos químicos. Representó los elementos con una o dos letras de sus nombres en latín. Hoy podrás representar los elementos con símbolos químicos, comprender las reglas básicas de la nomenclatura tradicional y stock para nombrar compuestos, usar fórmulas químicas para representar compuestos. La nomenclatura química se desarrolló a partir de la alquimia, cuando los químicos comenzaron a nombrar las sustancias de manera lógica y racional. ¿Pero qué significan? Aparte de la clase, piensa en dónde podrías haber visto estos símbolos. Como verás, el helio se utiliza para inflar globos, el hierro está presente en la sangre, el gas butano es el que tenemos en casa, los compuestos de carbonato como el carbonato de sodio sirven para limpiar. El agua es esencial para la vida y con el cloruro de sodio condimentamos nuestros alimentos. ¿Pero qué son los símbolos químicos? Pues los símbolos químicos son abreviaturas que nos representan a los elementos. Cada símbolo puede estar compuesto por una o dos letras. Si es una sola letra, esa será mayúscula. Si son dos letras, una será mayúscula, la primera, y la segunda, minúscula. Iniciemos entonces con nuestras definiciones. Átomo es la unidad más pequeña de un elemento, es decir, es la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de sustancia. Los átomos están formados por partículas subatómicas. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Los protones son las partículas cargadas positivamente. Los neutrones no tienen carga. Y los electrones están girando alrededor del núcleo. Estos tienen carga negativa. Es importante también recordar el número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo y el número de masa, que es el total de neutrones y protones. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos al oxígeno con número atómico 8, por lo tanto tiene 8 protones. Y número de masa 16 y por lo tanto tiene 8 neutrones. Haciendo la suma, 8 más 8 es 16. Te recuerdo que el átomo es eléctricamente neutro. Por lo tanto, las cargas positivas y negativas son numéricamente iguales. En el oxígeno, entonces, hay 8 cargas positivas, 8 protones. Por lo tanto, tiene 8 cargas negativas, 8 electrones. Eso es para un átomo neutro. Esto nos lleva entonces a definir ion. El ion se va a formar a partir de un átomo neutro, siempre y cuando este átomo ceda electrones. Si cede electrones, se forma un ion cargado positivamente que se llama catión. Si por el contrario acepta electrones, se forma un ion que se carga negativamente y se llama anión. Veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos 4 protones. Para que fuera un átomo neutro, debería de haber 4 electrones, pero como solo hay 3, entonces tenemos un catión, un ion cargado positivamente. Por el contrario, si hay 4 protones, pero ahora tenemos 5 electrones, entonces es un ion que se carga negativamente. Se llama anión. Veámoslo a través de un simulador. Vamos a poner aquí al átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1 y número de masa 1.
por lo tanto, no tiene neutrones, pero sí tiene un electrón, una carga positiva, una carga negativa, y eso nos hace un átomo neutro. Si el hidrógeno cede su electrón, entonces se forma un catión, un ion cargado positivamente. Por el contrario, si acepta un electrón, se forma un ion negativo llamado anión. Veamos ahora el ejemplo del litio. El litio tiene una carga, un número atómico de 3 y una masa atómica de 7. Entonces ponemos sus 3 protones, número atómico 3, y los 4 neutrones, que es el número de masa, 3 más 4, 7. Si hay 4, tenemos 4 neutrones y 3 protones. Como tenemos 3 protones, entonces debemos de tener 3 electrones. Ahora bien, ahí tenemos el átomo neutro de litio. Si el litio cede su electrón, se forma un catión, un ion positivo. Ahora veamos al berilio. El berilio tiene un número atómico de 4. Entonces vamos a poner sus 4 protones. Y tiene una masa atómica o número de masa de 9. Entonces serán 5 neutrones. Si hay 4 protones, hay 4 electrones. Ponemos sus 4 electrones y tenemos un átomo neutro. Cuando el berilio cede sus electrones, se forma un ion cargado positivamente llamado catión. Regresemos a nuestra explicación. Veamos ahora qué es un compuesto. Un compuesto es una sustancia que contiene 2 o más elementos que están unidos químicamente. Una fórmula química es una expresión que muestra los elementos de un compuesto y sus proporciones relativas, es decir, es una combinación de símbolos y números químicos. ¿Cómo se clasifican los compuestos? De acuerdo a su función química, pueden ser óxidos, hidróxidos, ácidos, sales o hidruros. Y por la cantidad de átomos, pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios o poliatómicos. Ahora veamos qué es una molécula. Una molécula es la unidad más pequeña de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Esta puede estar formada por 2 o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, la molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. La de ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Pero la del CO2, del dióxido de carbono, tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. En el agua hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces pueden ser iguales o diferentes. Ahora bien, ¿qué es un radical? El radical es el residuo que se obtiene a partir de la disociación de los compuestos por electrólisis. La electrólisis es un proceso que consiste en la descomposición química o separación de un compuesto por medio de la electricidad. Por ejemplo, la electrólisis del agua. En la electrólisis del agua obtenemos iones hidrógeno y un radical llamado oxidrilo. En la descomposición por electrólisis del sulfato de potasio, tenemos iones potasio y un radical llamado sulfato. En el ácido nítrico vamos a tener iones hidrógeno y un radical llamado nitrato. Entonces, en el ácido nítrico vamos a tener iones hidrógeno y el radical llamado nitrato. Hasta aquí es necesario que hagamos una recapitulación. Entonces, el átomo es la parte más pequeña de la materia. Un ion se forma a partir de ceder o aceptar electrones. Si se ceden electrones, se forma un catión.
Si se aceptan electrones, se forma un anión. Un compuesto es la unión química de dos o más elementos. Una molécula es la unidad más pequeña de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Y el radical es el residuo de la disociación de los compuestos. Esto nos lleva entonces ahora sí a formar los primeros compuestos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a formar óxidos. Los óxidos son de dos formas. Tenemos los óxidos metálicos que se van a formar con un oxígeno y un metal. Y los óxidos no metálicos van a estar formados por el oxígeno y un no metal. Entonces, metálicos, oxígeno metal, no metálicos, oxígeno no metal. Los óxidos metálicos también se llaman óxidos básicos. Los óxidos no metálicos se conocen como óxidos ácidos o anhídridos. Esto es importante para la nomenclatura. Veamos cómo se forman. Se van a formar entonces a partir de un metal, óxidos metálicos, el metal más el oxígeno. Lo único que tenemos que hacer es cruzar los números de oxidación. Aquí es importante destacar que el oxígeno siempre tiene un número de oxidación de -2. Entonces cruzamos estos números y notarás que el número 1 no se escribe. El número 1 no es necesario escribirlo. El 2 sí, entonces el 2 pasará a ser el subíndice del sodio y el 1 a ser el subíndice del oxígeno, pero no lo escribimos. Ahora bien, ¿cómo se nombran? Vamos a trabajar con dos nomenclaturas, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. En la nomenclatura tradicional se va a iniciar con la palabra óxido, después el nombre del metal, pero teniendo en cuenta su número de oxidación o valencia. Y aquí tenemos esta tabla que nos va a sintetizar esta situación. Si el metal solo tiene una valencia, la terminación será ico. Cuando hay dos valencias, será oso para la valencia más pequeña, ico para la valencia más grande. Si hay tres valencias, vamos a utilizar un prefijo hipo y una terminación oso para la valencia más pequeña. Para la intermedia, solo la terminación oso y para la valencia más grande, la terminación ico. Pero si tenemos cuatro valencias, entonces vamos a utilizar el prefijo hipo y la terminación oso para la valencia más pequeña. Y para las valencias intermedias vamos a utilizar la terminación oso y la terminación ico. Y para la valencia mayor, la más grande, vamos a utilizar primero el prefijo per y la terminación ico. ¿Qué pasa con la nomenclatura stock? ¿Cuál es la diferencia? Lo más importante es reconocer que la nomenclatura stock utiliza números romanos entre paréntesis para indicar la valencia o número de oxidación del metal. Entonces, también vamos a iniciar con la palabra óxido y vamos a poner el nombre del metal, pero entre paréntesis con números romanos se tendrá que poner el número de oxidación del metal. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos al níquel y al oxígeno. Vamos a formar este óxido. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, vamos a cruzar los números de oxidación. El 3 va a formar el subíndice del oxígeno y el 2 el subíndice del níquel. Y entonces nos queda níquel 2, oxígeno 3. ¿Cómo se nombra? Me regresaré a la tabla. El níquel tiene dos valencias, +2 y +3. Entonces estamos situados aquí, dos valencias. Oso para la valencia más pequeña, ico para la más grande. Entonces estamos con +3, la terminación será ico. Entonces ponemos la palabra óxido, niquélico, terminación ico. Y en la nomenclatura stock, que es la que utiliza números romanos, solo pondremos óxido de níquel y entre paréntesis
en números romanos el 3, que es el número de oxidación del níquel. Entonces se llamará óxido de níquel 3. Veamos más ejemplos. Tenemos al cromo. El cromo tiene números de oxidación +2, +3 y +6. Bueno, veamos cómo se forman estos óxidos. Aquí es importante destacar que cuando las valencias son numéricamente iguales, se eliminan, no se entrecruzan. Las vamos a eliminar por ser numéricamente iguales y entonces tenemos una molécula mucho más pequeña. En este caso, el cromo +2 con el oxígeno -2 los eliminamos y nada más nos queda CrO. Para el cromo +3 con el oxígeno -2, estas valencias o estos números de oxidación sí los tenemos que cruzar porque no son numéricamente iguales. Entonces, el 3 pasará a formar el subíndice del oxígeno y el 2 el subíndice del cromo. Las cruzamos. Tenemos otro ejemplo muy importante. Aquí tenemos al cromo +6 y el oxígeno -2. Cuando tenemos estos casos donde podemos obtener la mitad de ambos números de oxidación, no solo de uno, sino de los dos, en este caso de cromo y de oxígeno. Entonces, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. Y estas valencias son las que tenemos que cruzar. Esto hace que la molécula sea pequeña, es decir, aquí nos queda mucho más claro el concepto de molécula, que es la unidad más pequeña de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Entonces, nos quedará cromo y oxígeno 3. Ahora veamos cómo se nombran. Voy a regresarme nuevamente a la tabla. Recuerda, 3 valencias, primero el prefijo hipo y la terminación oso para la valencia más pequeña, oso para la valencia intermedia, ico para la valencia más grande. Entonces, vamos a verlo. Como tenemos 3 valencias, la más pequeña es +2, entonces el primero será óxido hipocromoso. Hipo, terminación, oso. Para la valencia intermedia será óxido cromoso y para la valencia más grande, óxido crómico, en la nomenclatura tradicional. Y la nomenclatura stock es la que usa números romanos. Entonces veamos. Óxido de cromo 2 porque el número de oxidación del cromo es 2. El siguiente es óxido de cromo 3 porque su número de oxidación es 3. Y el último es óxido de cromo 6 porque su número de oxidación es 6, no es 3. Aquí cabe aclarar esto. El número de oxidación es 6, pero obtuvimos la mitad para que nuestra molécula quedara más pequeña, pero es el óxido de cromo 6 porque el número de oxidación es 6. Practiquemos con un simulador. Aquí estamos en los compuestos binarios, óxidos. Vamos a la nomenclatura stock. Y nos está pidiendo que formemos este óxido. Lo primero que nos pide, si te das cuenta, son los números de oxidación del mercurio y del oxígeno. Recuerda que el oxígeno siempre es -2. Entonces vamos a ver, si no hay número aquí como subíndice del oxígeno, entonces quiere decir que el mercurio está con +1. Y entonces vamos a poner el nombre óxido de, te recuerdo que estamos en la nomenclatura stock, óxido de mercurio. Y aquí vamos a darle en la palomita y verificar si estamos bien o no. ¿Sí? ¿Por qué nos dice que estamos incorrectos? Porque recuerda que la nomenclatura stock maneja números romanos entre paréntesis y el mercurio tiene 2 números de oxidación, +1 y +2. Entonces es importante que pongas el 1 en romano
porque estamos con el número de oxidación +1. Volvemos a dar clic y ahí está. Esto es correcto. Este simulador es muy importante porque tiene una tabla. Mira, aquí está la tabla. Y esta tabla te indica los números de oxidación de los elementos. Esta tabla es muy importante porque aquí tú ya vas a poder saber qué número de oxidación está trabajando en este momento el elemento. Entonces, y vas a verificar con la palomita si estás bien o no. Y así puedes seguir practicando en este simulador. Regresemos a nuestra explicación. Ahora vamos a formar óxidos no metálicos. Estos se forman con un no metal más el oxígeno, por ejemplo, el boro. Otra vez, lo único que tenemos que hacer es cruzar nuestros números de oxidación. Entonces, el 2 va a ser subíndice del boro y el 3 subíndice del oxígeno y ya tenemos nuestro óxido. ¿Cómo lo nombramos? En la nomenclatura tradicional seguimos utilizando la misma tabla. Una valencia ico, 2 valencias oso-ico, 3 valencias hipo-oso-oso-ico y 4 valencias hipo-oso, oso-ico y per-ico. Y en la nomenclatura stock seguimos utilizando números romanos, solo que ahora en la nomenclatura tradicional podemos utilizar la palabra óxido o anhídrido, utilizando, como ya dijimos, la valencia o número de oxidación del no metal. Y en la nomenclatura stock vamos a usar la palabra óxido, después el metal y en números romanos su número de oxidación. Veamos los ejemplos. Aquí ya habíamos formado anteriormente el óxido de boro. Vamos a ver cómo se nombra en la nomenclatura tradicional. El boro tiene una sola valencia, que es +3. Entonces, si recuerdas, una sola valencia, la terminación es ico. Entonces, esto se llamará óxido bórico, pero también le puedes poner la palabra anhídrido y será anhídrido bórico. En la nomenclatura stock solo vas a poner óxido de boro. Cuando hay una sola valencia, no es necesario ponerla. Pero si tú quisieras, entonces tendrías que poner óxido de boro 3, porque su número de oxidación es 3. Pero no hay otra valencia para el boro, entonces no es necesaria. Veamos más ejemplos. Aquí tenemos todos los óxidos que podemos formar con el cloro. Vamos a ver la nomenclatura tradicional. El cloro tiene números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Entonces, para el primero, estamos viendo que tenemos 4 valencias, +1, +3, +5 y +7. Son 4 valencias. Y recuerda que le puedes poner anhídrido y la terminación será, o el nombre completo será hipo, oso. Recuerda, primero el prefijo hipo, el nombre del no metal y la terminación oso. Entonces, se va a llamar anhídrido hipocloroso, el siguiente anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. Me voy a regresar a la tabla para que la veas. 4 valencias, hipo, oso, oso, ico y per-ico. Entonces, me regreso al ejercicio y ve. La valencia +1, anhídrido hipocloroso. +3, anhídrido cloroso. +5, anhídrido clórico y +7, anhídrido perclórico. Esto en la nomenclatura tradicional. Ahora, en la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock lo vas a nombrar con la palabra óxido de cloro, óxido de cloro, óxido de cloro y óxido de cloro. ¿Cómo los distinguimos?
Porque vamos a utilizar números romanos para indicar la valencia del cloro. Entonces, el primero será óxido de cloro 1 porque tiene valencia o número de oxidación más 1. Óxido de cloro 3 porque es más 3. Óxido de cloro 5 porque es más 5. Y óxido de cloro 7 porque está con su valencia más 7. Pero vamos a hacer más ejercicios a través de este simulador nuevamente. Ahora estamos con los óxidos y vamos a la nomenclatura tradicional para que veas también el uso de la nomenclatura tradicional. Aquí tenemos al óxido de bromo y nuevamente lo primero que te pide es que pongas los números de oxidación de los elementos. Recuerda que el oxígeno siempre es -2. Entonces, como están cruzados, si recuerdas, están cruzados, este 7 es del bromo, entonces está con +7. Es su valencia más grande. Y ahora vamos a poner el nombre óxido, pero es la nomenclatura tradicional. Entonces tenemos que utilizar el prefijo per, la parte del no metal y la terminación ico. Y será óxido perbrómico. Veamos. Es correcto. Y así puedes seguir practicando con este simulador. Bueno, por último, vamos a la formación de hidróxidos o bases. Su fórmula general es un metal más el radical oxidrilo. Vamos a formarlos con un metal y el oxidrilo. Igual, como en todos los demás ejemplos, vamos a hacer el entrecruzamiento. Vamos a cruzar los números de oxidación en este caso, el radical oxidrilo completo, el OH, tiene un número de oxidación de -1. Entonces, esto va a ser muy interesante porque en este caso vamos a tener que utilizar un paréntesis. Te voy a explicar el ejemplo. El aluminio tiene un número de oxidación de +3 y el radical oxidrilo de -1. Entonces, vamos a entrecruzarlos. Bueno, si nosotros solamente ponemos el número 3 junto al hidrógeno, pareciera, porque recuerda que te dije que un compuesto es una combinación de símbolos y números. Entonces, pareciera que el 3 solo es del hidrógeno, perdón. Entonces, tendrías un aluminio, un oxígeno y 3 hidrógenos, cuando no es así, porque estamos hablando de un radical, el radical oxidrilo completito. Entonces, hay que encerrarlo entre paréntesis y poner el número 3 fuera de este paréntesis. ¿Esto qué me indica? Que tengo un aluminio, 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Esto es sumamente importante que lo hagas, pero veamos los ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de los grupos 1 y 2. Entonces, si te das cuenta, el litio, el rubidio, el cobre, ¿no?, tienen números de oxidación de +1. En ese caso, como el número 1 no se escribe, no es necesario poner un paréntesis. Vamos a tener un litio, un oxígeno y un hidrógeno. Pero en el caso de los que tienen +2, el berilio, el magnesio, el cobre +2, vamos a tener que poner nuestro paréntesis y fuera de él el número 2 del berilio. Fuera de él, el número 2 del magnesio y afuera del paréntesis, el número 2 del cobre. Ahora, veamos cómo se nombran. Nuevamente, en la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar las valencias tal como lo hemos estado haciendo. Ico, oso, ico, hipo, oso, oso, ico, hipo, oso, ico y per, ico. Pero ahora vamos a utilizar la palabra hidróxido.
Entonces se nombran con la palabra hidróxido, después el metal y considerando las valencias vamos a poner las terminaciones. Y en la nomenclatura stock o nuevamente lo único que vamos a hacer es poner la palabra hidróxido, el nombre del metal y su valencia en número romano. Y nuevamente vamos a ir a nuestro simulador. Ahora nos vamos a ir a esta parte, al contenido, y vamos a ver aquí, vamos a elegir a los hidróxidos, sustancias simples y binarios, ¿no? Entonces, aquí están los hidróxidos. Vamos a elegir a los hidróxidos y vamos a nombrarlos por la nomenclatura stock y por la nomenclatura tradicional. Ok, estamos en la nomenclatura stock. Aquí están los números de oxidación de los elementos y tú vas a poder consultar, pero estar practicando te va a dar seguridad. Entonces, primero ponemos, recuerda los números de oxidación. El zinc es +2. El ionoxidrilo es -1. Y vamos a poner la palabra hidróxido y el metal, hidróxido de zinc. Y como es nada más uno, no es necesario anotarlo. Y ahí está, correctísimo. Vamos a continuar aquí poniendo más ejemplos para que tú puedas seguir practicando. Le das ahí en siguiente y te va a seguir dando más ejercicios para que tú puedas seguir practicando. Bueno, regresemos a nuestra explicación. Entonces, recapitulando, un óxido metálico también se llama óxido básico. Un óxido no metálico también se llama óxido ácido o anhídrido. Y el día de hoy también formamos hidróxidos. En la nomenclatura tradicional utilizamos ICO, oso, ico si son 2 valencias, hipo, oso, ico si son 3, hipo, oso, ico, hiper, ico si son 4. Y para la nomenclatura stock utilizamos los números romanos, entre paréntesis. Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos a los óxidos que se forman con el hierro. El hierro tiene valencias +2 y +3. Por eso este no tiene nada, porque te recuerdo que cuando las valencias son numéricamente iguales, solo se eliminan. Y en este, como el hierro es +3 y el oxígeno -2, sí se cruzaron. Entonces, para la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llaman? Para la valencia más pequeña, oso, y la más grande, ico, porque son 2 valencias. Entonces, será óxido ferroso y óxido férrico. Y en la nomenclatura stock será óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. En el caso del óxido no metálico, el no metal más oxígeno, no metal más oxígeno. Aquí tenemos los de carbono. El carbono es +2 y +4. Entonces el primero es +2 y el segundo es +4 porque también te recuerdo que obtuvimos la mitad de esas valencias. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Por eso nada más hay un 2 aquí. Entonces será óxido carbonoso, también lo puedes nombrar como anhídrido carbonoso, óxido carbónico o anhídrido carbónico. Y en la nomenclatura stock será óxido de carbono 2 y óxido de carbono 4. Y para los hidróxidos, en este caso tengo a los de cobre. El cobre es +1 y +2. Entonces tenemos el hidróxido cuproso y el hidróxido cúprico, oso, ico, porque son 2 valencias. Y en la nomenclatura stock será hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Vamos a seguir practicando
Aquí tienes un quiz donde puedes también practicar y mira, aquí te dice, un hidróxido es una sustancia pura, es un compuesto, es un elemento o es otra cosa. Entonces sabemos que es un compuesto. Te va a cargar la siguiente pregunta. ¿Por qué está compuesto un hidróxido? Un hidróxido está compuesto por un metal, hidrógeno y oxígeno, por hidrógeno y oxígeno, por un metal, nitrógeno y azufre, por un no metal, hidrógeno y oxígeno. Está compuesto, como ya vimos, por un metal, hidróxido y oxígeno. Y te va a cargar la siguiente pregunta. Y así tú puedes ir contestando estas preguntas en este quiz. Vamos a hacer esta última. Los hidróxidos son compuestos ternarios. Es verdadero porque tenemos el metal, el oxígeno y el hidrógeno. Listo. Regresemos a nuestra presentación porque vamos a concluir con otro simulador. Aquí tienes otra forma de practicar. En este vas a entrar en este donde dice repasa como estudiante. Ahí vas a entrar, te va a cargar la actividad y vas a poder ir contestando. Si los números de oxidación del arsénico son +3 y +5, el nombre de este compuesto, ¿cuál es? Recuerda, 2 valencias, entonces será, observa si te están preguntando si tienes tus respuestas en nomenclatura tradicional o en nomenclatura stock. Entonces, revisa trióxido de arsénico, óxido de arsénico 5, óxido arsenioso u óxido arsénico. Entonces tiene +3 y +5. Aquí tiene el 3, el oxígeno, entonces quiere decir que ahorita en este compuesto tiene +3, entonces será el óxido arsenioso. Responde y te va a decir que es correcto. Y así puedes tú seguir practicando. Te va a dar incluso explicaciones de esta nomenclatura. Por ejemplo, aquí te habla de la YUPAC, que fue una nomenclatura que no vimos, pero aquí también la vas a poder practicar. Te dice cómo es la nomenclatura stock y cómo es la nomenclatura tradicional. Y así tú vas a poder continuar con tus actividades. Por mi parte es todo, agradezco mucho tu presencia y espero que para la próxima que vamos a ver otros compuestos, puedas tener dudas y puedas preguntar. Muchas gracias.